Venezuela, doctor Aldo Giordano. Excelencia, el micrófono es suyo. Buenos días. Buenos días. Señor rector, ilustres autoridades civiles, académicas, eclesiásticas, excelencias, estoy muy agradecido y conmovido por la presencia de los embajadores. Es una gran sorpresa por mí su presencia que me honra, se dice, me honra. Queridos profesores, colaboradores todos, estudiantes y amigos presentes, quiero agradecerles por su presencia y por esta invitación que me permite sostener un diálogo con ustedes y a la vez continuar con el diálogo que me ha ocupado por varios años con el pensador Friedrich Nietzsche. Primer punto, la muerte de Dios. Gott ist tot. Quiero comenzar dando a conocer la noticia más provocadora anunciada por Nietzsche: Dios ha muerto. En el famoso y dramático parágrafo 125 de la Gaia Ciencia, die Fröhliche Wissenschaft, con el título El loco, der tolle Mensch, el filósofo escribe: ¿no habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol, una linterna, en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar: busco a Dios, busco a Dios? Y como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron enormes risotadas. «Es que se te ha perdido», decía uno. «Se ha perdido como un niño pequeño», decía otro. «O se ha escondido, tiene miedo de nosotros, se habrá embarcado, habrá emigrado». Así gritaban y reían todos alborotadamente. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. «¿Que a dónde se ha ido Dios?», exclamó. «Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para que borráramos el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminar ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros, lejos de todos los soles? No nos caeremos continuamente hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes. ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No vagamos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No llega siempre la noche y más noche? Dios ha muerto, Dios está muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? Nunca hubo un acto más grande, y quien nazca después de nosotros formará parte, por medio de ese acto, de una historia más elevada que todas las historias que nunca hubo hasta ahora. Aquí el loco se calló y volvió a mirar a su auditorio. También ellos callaban y lo miraban perplejos. Finalmente arrojó su farol, su linterna al suelo, de tal modo que se rompió en pedazos y apagó. «He llegado demasiado pronto», dijo entonces, «todavía no ha llegado mi tiempo. Este enorme suceso todavía está en camino y no ha llegado hasta los oídos de los hombres. Este acto está todavía más lejos de ellos que
que las más lejanas estrellas, y sin embargo son ellos los que lo han cometido. Todavía se cuenta que el loco entró aquel mismo día en varias iglesias y entonó en ellas su Requiem Aeternam Deo. Una vez conducido al exterior e interpelado, contestó siempre esta única frase: pues, ¿qué son ahora estas iglesias más que las tumbas y panteones de Dios? Esta es la famosa página de Nietzsche. Este hombre loco, demente, nos reserva una primera sorpresa. Enciende una linterna cuando hay plena luz en la mañana. También el hombre occidental empieza a sentir hoy la necesidad de encender una linterna aunque todo parezca claro. Da la impresión de que la luz heredada del siglo de las luces, du siècle de lumière, de la ilustración, el iluminismo, ya no es suficiente. Si en la antigüedad el cínico Diógenes de Sinope deambulaba gritando «busco al hombre», para Nietzsche la pregunta sobre el hombre coincide con aquella sobre Dios. Busco a Dios. El hombre está en busca de Dios, aunque si en el mercado europeo, no sé si es el mercado de la Unión Europea o cuál mercado, hay personas que desdeñan el problema o al menos se muestran indiferentes. La dramática noticia del hombre enloquecido de Nietzsche es la noticia de un asesinado. Dios mismo ha sido asesinado y los responsables de este acontecimiento son los hombres europeos que han comenzado a vivir como si Dios no existiera, et si Deus non daretur. Es claro que Nietzsche no quiere matar a Dios, pero Nietzsche constata un asesinato, un acontecimiento en la cultura europea, en la cultura occidental. Él notó, él vio, dice, este acontecimiento ante un siglo. Nosotros hemos descubierto este acontecimiento después de un siglo, puede ser, ¿no? Él lo vio antes. Segundo punto, la nueva situación de perspectivismo o relativismo o nihilismo. ¿Se dice nihilismo? Disculpe una vez por todos mi idioma español, pero si hago errores, ustedes van a corregir. Segundo punto, la nueva situación de perspectivismo. El evento de la muerte de Dios suscita unas preguntas dramáticas en el hombre demente, el hombre loco. ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? Lejos de todos los soles. Con la muerte de Dios desapareció el sol. Si existe el sol, entonces existe una fuente, una perspectiva, un punto de vista interpretativo único, común, objetivo, absoluto, al cual ver y del cual recibir. Si no existe el sol, ahora, si existe el sol, es claro, hay el sol, estamos nosotros, ¿no? Que podemos mirar al sol y podemos recibir el sol. Si no existe el sol, este nivel desaparece. Surge el pluralismo anárquico de las perspectivas, perspectivismo. Nietzsche habla sobre el perspectivismo. Y de las interpretaciones de cada sujeto singular. Sobre el escenario estamos nosotros solos. Antes el sol y nosotros. El sol
fue interpretado como Dios, como la verdad, como el bien, como el bello, ¿no? Desaparece el sol y nosotros estamos nosotros. Nosotros vamos a ser nosotros el sol, porque falta el sol común. Todos nosotros somos soles. En italiano se puede jugar con la palabra. Somos soli, soli. Es la misma palabra. Soles, solos. Soli, soli. Ahora, en la cena estamos nosotros. ¿Quién es al origen del bien y del mal? No el sol, sino nosotros. Del justo y del injusto, del verdadero y del falso, del bello y del feo. No vamos a mirar a un sol que es la belleza, que es la verdad. Esto falta. Dios es muerto. Dios ha muerto. Entonces somos nosotros ahora en cena. No una perspectiva, una interpretación, un cuento de referimiento único, pero infinitas perspectivas, el perspectivismo. En lugar de una perspectiva unitaria, la infinidad de perspectivas, de puntos de vista, de interpretaciones, en lugar de las interpretaciones. Abro una paréntesis. Me parece que estamos en el origen de aquello que el Papa Benedicto XVI ha reconocido como el problema de fondo de la cultura occidental, el relativismo. Benedicto no habla de perspectivismo, la infinidad de las perspectivas, habla más de relativismo. El relativismo es la ideología que sostiene que no existe nada que tenga el carácter de absoluto y de inmutable, sino que todo es relativo a las personas, al tiempo, a los lugares, a las situaciones concretas, a la libertad finalmente. Esto quiere decir que no existe lo verdadero y lo falso, el bien y el mal, lo falso, la verdad, el bien, el mal, pueden cambiar y ser distintos porque dependen de las épocas, de las circunstancias y en particular de la libre decisión del ser humano. Somos conscientes de que buena parte de las acciones del ser humano y de las realidades de la vida a un cierto nivel son relativas, es decir, dependen de las épocas, de las culturas, de las circunstancias. Pero el problema del relativismo es la afirmación de que nada es absoluto, de que no existe ninguna dimensión definitiva ni universal, no existe un sol. Se hizo famosa la expresión del cardenal Ratzinger en la vigilia de su elección al solio pontificio. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus deseos. Un primer ámbito en el cual emerge la cuestión del relativismo es el ámbito de la moral o de la ética. La pregunta del loco: ¿acaso hay todavía un arriba y un abajo? Atrás, arriba, abajo. ¿Acaso hay todavía un bien y un mal? ¿Todavía existe un bien y un mal? ¿El bien y el mal son realidades absolutas, no mutables, o son relativas a los cambios de la historia, a nuestra libertad y decisión? Pensemos en el delicado debate que se da sobre el tema de la vida. La vida de la persona humana es un bien en sí mismo, objetivo, absoluto, no negociable, o en cambio el valor y la dignidad de la vida son relativos a la libertad humana. Son la libertad humana y las condiciones concretas de la realidad las que pueden decidir cuándo inicia o cuándo termina la dignidad y el valor de la vida. Cuando en Europa se discute sobre los valores, nos encontramos muy de acuerdo
en la extensión de la lista, es hacer un elenco, incluso en el Tratado de la Unión Europea, hoy Tratado de Lisboa, ¿no? Se habla de respeto de la dignidad humana, de la libertad, de la democracia, de la igualdad, del Estado de Derecho, del respeto de los derechos humanos. Podríamos estar muy contentos con una Europa que quiere fundamentarse sobre estos valores. Pero la cuestión no es así de simple. Si Dios ha muerto, si el sol desapareció. El problema grave para el capítulo de los valores es el hecho de que nos arriesgamos a recitar una vacía retórica sobre los valores. Es decir, existe un consenso sobre las palabras, sobre los nombres. Hay un nominalismo de los valores, pero no sobre su contenido, sobre sus fundamentos y sobre sus interpretaciones, porque no hay un punto único de interpretación, no hay una perspectiva de interpretación, no hay un fundamento. El sol desapareció. En nombre de un mismo valor en Europa se pueden sostener posiciones totalmente contrarias. Por ejemplo, la dignidad humana se cita en Europa, sea contra el aborto y contra la eutanasia, sea a favor del aborto o a favor de la eutanasia. La misma dignidad humana. ¿Qué significa la palabra dignidad humana? Sobre el contenido, tiene un contenido y su contrario. Entonces, ¿qué significa? También la pregunta sobre el sentido de la existencia humana puede disolverse en el relativismo. La pregunta del Ptolemés. ¿No nos caeremos continuamente hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes? Hoy en Europa son nuevamente y claramente audibles las preguntas existenciales de fondo. ¿Existe un sentido objetivo, estable, absoluto del vivir y de la historia? ¿O no existe el sentido de la vida, sino que existen sobre todo varios pequeños y breves sentidos relativos al éxito en la vida, al placer, a los deseos, a las emociones, a la suerte, al destino? El dolor y la muerte son la palabra última para el hombre y como tal la relativización de cada deseo mío, en cuanto demuestra que la vida está destinada inexorablemente a caer hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes, y por lo mismo no tiene sentido. La falta del sol puede significar también la falta del sentido de la vida. Con la muerte de Dios, naturalmente, entra en crisis la Iglesia. Se puede decir que la primera crisis de la Iglesia. La última frase del texto del Ptolemés, pues, ¿qué son ahora ya estas iglesias más que las tumbas y panteones de Dios? Es claro, si Dios es muerto, las iglesias son las tumbas de Dios. Finalmente, como consecuencia de la muerte de Dios, se perfila el señorío de la nada, del nihilismo. La pregunta del loco: ¿no vagamos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No llega siempre la noche y más noche?